Vamos a tener hoy día la palabra basada en primera de Timoteo, capítulo 3, versos 4 y 5. Saludamos a toda la congregación y saludamos también, ¿no es cierto?, a los que están viéndonos a través de el medio de Facebook, transmisión directa, y también a través del canal de YouTube. Saludamos a todos los pastores, a todos los hermanos que están recibiendo el mensaje y familias en especial que han podido recibir ya varios mensajes y hemos tenido también comunicación, algunos con ellos, y nos dicen que han sido bendecidos ellos y sus familias, las iglesias, a través de la palabra del Señor. Eso es lo que buscamos, que Dios pueda bendecir nuestras vidas a través de la palabra, formarnos. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4 y verso 5. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos a orar. Poderoso y eterno Dios, vamos a tu presencia, Señor, a través de Cristo, tu Hijo amado, para tomar en este momento toda posesión, Dios mío, a través del poder del Evangelio, a través del poder de tu palabra, ese poder del Espíritu Santo que ha revestido la vida de cada uno de nosotros, para, Señor, tener que en esta hora, con esta palabra, viajar, llevar a los oídos, a la vida de aquellas personas que lo necesitan. Hoy día oír, Señor. Queremos ser nosotros edificados. Queremos nosotros ser, Dios mío, prosperados en la obra que tú nos tienes. Para eso queremos que tu Espíritu nos guíe, que nos hable a nuestros corazones y que ponga, Señor, esa humildad, ese deseo de obedecer a tu palabra. Señor, que haya sometimiento en la vida de cada uno de nosotros para lograr los efectos que tu palabra tiene. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, por no olvidarte, Dios mío, porque nunca has olvidado tus promesas, que donde dos o tres se reúnen. Señor, yo no soy nadie, más tú eres todo poder y queremos que tú hagas esto ahora. Háblanos a nuestras vidas. Atamos todo espíritu, todo demonio, toda cosa que esté perturbando, las enfermedades, Dios mío, que tú puedes controlar en esta hora, para que las personas puedan oír tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios por su palabra, que aún todavía la podemos tener. Todavía está con nosotros. Una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra poderosa, una palabra que causa efectos en la vida de los seres humanos. Es como río de agua viva. Esta palabra refresca. Es como el martillo que golpea y parte la roca, la peña, ese corazón duro. Es como el fuego, dice, que quema. Y eso purifica también el fuego. Esta palabra que nosotros, Dios nos da, se refiere, hermanos, precisamente a los que muchas veces nosotros queremos llevar un evangelio a otras vidas, a otras personas. Poner esta palabra en los corazones de aquellos que todavía no entienden, no creen o simplemente están casi creyendo. Entonces, para eso necesitamos nosotros, hermanos, regirnos por la Biblia, por la palabra de Dios. Yo quisiera leer del primer verso de este capítulo 3. Por favor, vamos a ver desde el primer verso. Dice así: palabra fiel, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Hasta el 10 vamos a leer. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. ¿Qué le parece esta palabra, hermanos? La iglesia en sí es una formadora de nuevos hombres, nuevas herramientas, de nuevas personas para que puedan usar el púlpito y puedan llegar a muchas personas. Yo fui formado para poder estar tras el púlpito, y no solo me formó los hombres que me ministraron, sino que también hubo una formación de Dios en mi vida. La palabra de Dios dice que Dios a nosotros nos conoce de antes que seamos fecundados. Posterior a eso, en el vientre de la madre dice que Él nos bendice para darnos como profeta a las naciones. Eso significa que Dios, hermanos, prepara a su gente, prepara a las personas. Dios se toma su tiempo para poder formar la herramienta que va a ser útil en sus manos. No va a tomar la persona así de un momento a otro. No va a ser, ¿no es cierto?, algo por salir del paso. No, Dios tiene un tiempo en que forma a los seres humanos. Pero Dios se preocupa de antes de que el hombre sea puesto en el vientre de una madre. Eso es lo que la palabra revela. No hace Él las cosas a la ligera. Por eso hoy día tenemos tanto desprestigio. Por eso hoy día el evangelio está siendo maltratado, vituperado, llevado, ¿no es cierto?, de boca en boca. Porque nosotros, los formadores, los que ya podemos formar a otros, no lo estamos haciendo en la forma correcta. Hemos nosotros sacado algunos textos de la Biblia, evitando no tener una buena comunicación con aquellas personas que nos escuchan. Pero Pablo dijo, ¿acaso era mejor ser amigo de las personas o estar bien con Dios? Lo que nos resta a nosotros es estar bien con Dios. Y si nosotros usamos la palabra de Dios, que tiene virtud, usted la va a oír, y la palabra como un martillo va a romper las durezas de su vida, como el fuego le va a purificar. Y cuando usted esté en problemas, Dios le va a refrescar a través del agua viva de Dios. Él lo va a formar, pero tenemos que ser nosotros en esto claros. Por la palabra me he formado yo, y por la palabra tengo que formar a otro. Por eso la Biblia nos habla de la avaricia. Primero, ¿no es cierto?, en los textos que leímos, del primer verso en adelante, la Biblia nos está llamando a través de su palabra a tener que formarnos
en su palabra, no en dichos humanos, en la palabra. Pero es necesario que el obispo, cuando habla de obispo, habla de personas que están al frente de la obra de Dios, predicando, guiando. A veces, hermanos, la persona cree que porque está un par de años dentro de la iglesia puede gobernar a otro, puede decirle cosas. Pero para eso tendría que fijarse si tiene o no tiene algo que le perturbe su manifestación educando a otro. Es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que el hombre que va a predicar, la mujer que va a predicar, sea irreprensible. ¿Y qué cuesta eso? Dice, marido de una sola mujer. Quiere decir que no puede tener doble vida. Sobrio. Esa palabra es importante que la atendamos. Sobrio, sobriedad para todo. Prudente. ¿Cuántas veces nos falta la prudencia a los predicadores? A los que están ayudando a llevar la obra adelante. Por eso hay que aprender prudencia. Decoroso. Decoroso en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de manifestar el evangelio. Que haya decoro. Esta palabra que viene ahora se ha perdido en el evangelio. Hospedador. Antes a nosotros nos enseñaban y nos probaban en eso, si éramos o no hospedadores, y nos enseñaban, hermano, en tu casa debe haber una pieza para hospedar al siervo de Dios, a las personas que vengan, tener esa capacidad de hospedar. Pero eso se ha perdido. Bueno, que el pastor lo lleve porque él lo invitó, o que el pastor abra las puertas de su casa. Pero ¿sabes cuánta bendición te sueles perder por no llevar a alguien a tu casa que sea, por supuesto, un siervo de Dios, un elegido, una persona que esté llevando con un buen comportamiento el evangelio? Se pierden bendiciones. Algunos, dice la Biblia, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué te parece? Ahora dice apto para enseñar. Eso es importante. No dados al vino. Quiere decir que vino vamos a tomar alguna vez en la cena del Señor, tomamos vino. No pendenciero. A veces el vecino está contrario a lo que tú predicas. La gente, tu familia está contrario a lo que predicas. Una vez un niño le dijo a su padre, y esto me lo comentó el mismo predicador. Él llegó a la casa y tuvo un problema serio con su esposa, y siempre los tenían. Pero había predicado tan maravilloso en la iglesia que el niño le dice, a temprana edad, le dice, papá, le dice, sentado en la mesa, a mí me gustaría tener por papá a ese hermano que predicó en la iglesia. Y el papá le dice, pero si el que predicó fui yo. No, le dice, yo vi a otro predicador. Un predicador con amor, un predicador con mucha paz, con mucha sonrisa. Y aquí te veo que maltratas a mi madre. Un niño, un pequeño niño, golpeó el corazón de un predicador. ¿Por qué? Porque nos cegamos como Balaam, que le daba palo a la mula para que caminara, cuando la mula, siendo un animal, veía el ángel con la espada desenvainada enfrente de ella. Así es el hombre que no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Así es la mujer que no se ha dejado gobernar por la palabra de Dios. No pendenciero. Y estas muchas veces son cosas que abundan en el pueblo de Dios. He visto hermanos demandando a los patrones, demandando al vecino, demandando por aquí y por allá. Esas cosas son las que desagradan. Cuando nosotros aprendemos por la palabra, le dejamos a Dios, que es el juez justo, y Él nos defenderá. Él estará por nosotros, sacará la cara por nosotros, peleará por nosotros. Lo dice la palabra. Hoy día nos hemos llenado de predicadores que aman las ganancias deshonestas, y eso ha destruido el poder que el evangelio en alguna manera
no el poder, más bien ha destruido la predicación que tú llevas en tu boca, porque tú mismo estás haciendo algo que no conviene por ganancias deshonestas. Ahora se pone precio cuando eres invitado a la predicación. Ahora pides que te lleven, que te movilicen hasta el lugar y que te devuelvan a tu casa sano y salvo. Hay predicadores que se han atrevido a andar con guardaespaldas. Todo esto no manifiesta a un Dios de poder, a un Dios que puede defenderte. No lo manifiesta. Entonces Dios nos pide ser honestos, amables, apacibles y no ávaros. La avaricia es la que está destruyendo la predicación del evangelio. Luego dice que gobierne bien su casa. Eso significa que tú tienes que aprender a gobernar bien tu casa. Y no es que tienes que andar como un ogro dentro de la casa. No tienes que andar con el látigo siempre en tu mano. Tienes que aprender a corregir a tu familia, a tu esposa, conversarle cómo debe ser, ¿no es cierto?, el comportamiento de ella, cómo deben llevar el matrimonio. A tus hijos tienes que enseñarle desde pequeño. Hoy día, mira, yo sé que con esto me puedo llevar el enojo de muchos de ustedes, pero a mí se me enseñó así. Hoy día se puede compartir con el mundo y los niños en el colegio te lo están llevando a compartir cosas del mundo. No, pero si es que somos chilenos, hay que bailar la cueca, hay que hacer esto, hay que estar en la fiesta, pero gobernar la casa. Hay un siervo de Dios que dijo: no sé ustedes, ¿quieren seguir a Baal? Vayan allá, sírvanle a los dioses ajenos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé lo que me estoy ganando con lo que digo, pero a mí me corrigieron así. Así me corrigieron. Una oportunidad, la profesora me dijo: te voy a enseñar a bailar cueca. Y a mí me entusiasmó y me enseñó, pero luego llegó al oído de mi padre y en la casa me corrigieron de la forma que corregían antes, no como ahora. Entonces me olvidé de la cueca, me olvidé de lo otro, porque creo que nosotros tenemos que separarnos. Somos chilenos, vivir como chilenos, andar en las cosas que realmente comprender en todas estas cosas que pasan. Pero hay gente que se les pasa la mano. Y nosotros tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos, a enseñarles para que despierten a temprana edad qué es lo que es el respeto a Dios, al evangelio de Dios. Que gobiernen bien su casa significa que también hay alimento en su casa, que no desperdicien el dinero, porque a veces gana mucho, pero va de saco roto, se pierde el sueldo. La Biblia lo dice. Y ya no está gobernando bien su casa, su esposa con zapatos rotos, con vestiduras rotas, sus hijos igual. La comida faltando porque está desperdiciando el dinero, lo está llevando a otro lado. Eso es gobernar bien la casa, cuando el hombre su dinero lo pone en buena forma dentro de la casa. Compra lo que tiene que comprar. También la esposa no cocina 2 kilos de arroz cuando puede cocinar 1/4 para la familia que hay. No pone todo encima de la mesa sabiendo que el aire va a contaminar los productos que puso encima de la mesa. Sino que si hay 2 para comer, ¿para qué le va a poner cantidades de cosas encima? Eso es prudencia, inteligencia, es gobernar la casa. Que tenga a sus hijos en sujeción, en sujeto a él. Y eso es lo que cuesta. Hoy día más que nunca cuesta sujetar a los hijos. Los hijos hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Viven una vida de mundanos. Por eso Dios a nosotros nos pide primero corregirnos nosotros. Tener esa vida para poder hablar con libertad al otro y decirle las cosas. Pero usted no se meta a corregir a nadie si todavía la vida suya tiene muchos defectos. Empiece a corregir sus defectos. El primer púlpito que Dios te da no es este de la iglesia, es el púlpito de tu casa. Ahí eres tú el predicador en tu casa.
Ahí puedes tú hablarle al pueblo pequeño que tienes, porque hablándole a ellos, corrigiéndolos a ellos y ganándolos a ellos, vas a tener ganancia para pararte en cualquier lugar. La gente dice: ¿qué niño más prudente tiene ese matrimonio? ¿Te fijas la esposa como es prudente? Está hablando el marido y ella está callada, y cuando ve que puede hablar, habla. No lo deja callado al marido frente a las multitudes. Todas esas cosas, hermano, la iglesia debe saberlas. Cómo cuidarnos de los desprestigios que hoy día está llevando el evangelio. Ahora dice: ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios si no gobierna bien su casa? Usted dirá: ¿y por qué el pastor está predicando esto? Eche a andar su memoria. Piense. Los ministerios no se levantan con cualquier persona. Debemos aprender, y para eso debemos humillarnos. Debemos abrir nuestro corazón y aprender, dejarnos enseñar, tener ese grado de humildad para recibir la palabra y empezar a germinarla dentro de nosotros. Porque si queremos crecer como iglesia, queremos crecer como ministerio, queremos crecer como pueblo de Dios, primero tenemos que atender a esta palabra. Dura es, pero vale la pena. ¿Cómo cuidaremos de una iglesia? ¿O queremos llevar iglesia como hoy día se está llevando en el mundo? Cualquiera puede ser pastor, cualquiera puede ser, ¿no es cierto?, un predicador. No importa. No, fórmate en tu iglesia. Fórmate, obedece en tu iglesia. Si se te manda a estudiar, estudia. Si se te manda a predicar, predica. Si se te manda a dirigir, coordina, pero con inteligencia. Ora, ayuna, preocúpate para que lo que hagas lo hagas bien. Y preocúpate de que tu familia esté en condiciones de respaldarte cuando tú te pares en un púlpito. Que tu familia sea la primera en respaldarte. Si no estás haciendo eso, comienza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Porque Dios tiene planes desde un principio. Dije que Dios, antes que te formase en el vientre de la madre, Dios te conocía. Dios me conocía. Y en el vientre ya nos santificó para darnos como profeta a las naciones. Pero tenemos que empezar por la casa, por la cuadra donde vivimos, el barrio, por la ciudad donde vivimos y después hasta los confines del mundo. Entonces tiene que comenzar nosotros a meditar, a pensar: ¿en qué le estoy fallando a mi Dios para poder ahora ponerme en la brecha? Dios está buscando hombres que levanten vallados, dice la Biblia, o sea, cercos de protección. Dios está buscando hombres. ¿Y por qué lo busca si las iglesias están llenas? Dios los busca porque quiere hombres de esta calificación, que tengan este tipo de calificación, que sepan ordenar su casa, ordenar su vida para poder gobernar en la iglesia. Dios quiere que nosotros, hermanos, aprendamos primero y luego vayamos a hacer lo que tenemos que hacer. Es más, Dios te va a abrir canchas, te va a abrir lugares. Cuando tú ya Él te vea preparado, Él te va a abrir puertas. Ahora lo otro, es bueno también no entrar en la negativa, porque hay muchos que Dios los tiene llamados, pero se niegan a participar de las cosas. Empieza a poner tu iglesia pequeña en orden, que es la casa. Empieza a poner en orden, porque luego vendrá el otro paso y ahí Dios te necesita que tenga respaldo de tu casa, tenga respaldo de la vivencia tuya. Yo sé que para estas predicaciones no hay amén, no hay gloria a Dios, no hay ninguna inspiración, pero eso es lo que me formó a mí. Tampoco decía gloria a Dios cuando me corregían, tampoco decía aleluya cuando me corregían. Pero esta palabra es como un molinillo. Empieza adentro a trabajar y empieza a hacer la explosión que tiene que hacer. Y un día, como yo hoy día agradezco, un día tú vas a agradecer también. Y vas a decir: verdad, lo que hablaba ese viejo es verdad. Porque Dios nos hace hablar de su palabra. Veamos el otro texto.
¿qué dice? No un neófito. O sea, quiere decir que como nuevo yo, porque la palabra neófito significa uno nuevo. Hay gente que está muchos años dentro de la iglesia, pero sigue siendo un bebé. Tienen barba, tienen bigote, se visten como grandes, pero son niños espirituales. ¿Y por qué no? Porque no se ha desarrollado la vida en ellos, esa vida correcta, esa vida completa. Entonces, hermanos, yo quiero hombres valientes. Como formador de ustedes, quiero hombres valientes, hombres decididos, hombres dispuestos, y de la misma manera mujeres dispuestas a poner en honra el nombre de Dios. ¿Qué nos va a llevar al cielo un día? Un evangelio que vaya cada día perfeccionándose en nuestros corazones, en nuestra vida, en obediencia, en sometimiento. No un nuevo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. Cuando una persona nueva se le da mucho lugar, puede envanecerse, porque a lo mejor la gente se sintió feliz por lo que dijo del púlpito, le agradó, la gente manifestó algo especial, hicieron, no sé, una manifestación espontánea por lo que estaba diciendo, porque era una verdad la que estaba entregando, pero en vez de darle la honra a Dios, la gloria a Dios, se la robó para él. Uno de los consejos que me daban mis pastores, esos viejos leones que ya muchos de ellos no están, me decían a mí: mira, nunca te robes la gloria de Dios, es de Dios y no tuya. Porque cuando Dios entró en esa entrada triunfal a Jerusalén, cuando Él entró en un burro, en un asno, en un hijo ¿no es cierto?, en un pollino de asno. ¿Y quién pisaba las palmas que se le botaban, las alfombras que se le ponían? Era el asno, era el burro. Pero no era para él, era para que pasara el dueño de la vida, Jesucristo el justo, el Rey de reyes, Señor de señores, el que iba arriba del asno. Y el predicador muchas veces es como ese asno. A veces recibe manifestaciones de abrazo, de elogios, pero debiera dejárselos pasar a quien se los merece. Cristo es el dueño de la gloria. Cristo es el dueño de la gloria. Él es el dueño del honor, y no nosotros que llevamos la palabra. A veces queremos nosotros tomarnos eso para nosotros. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Eso es importante, que tenga buen testimonio de los de afuera. Y a veces el testimonio afuera es terrible. Yo he conversado con personas y le digo: mire, conozco a fulano de tal, qué lindo predica. Sí, pero... y empiezan las quejas. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, para que no caigáis en ¿qué? En descrédito y en lazos del diablo también. Que Dios nos bendiga, hermanos, para poder aprender, ser sabios y escuchar. 2 orejas, 2 oídos, 1 boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Dice la Biblia: el sabio, no le dice el tonto, el ignorante, dice la Biblia: el sabio escucha y aumenta su saber. Pero cuando nos volvemos necios, nosotros decimos que esa cuestión me la quiso decir a mí, eso me lo quiso decir a mí el pastor, eso, y se endurece, se bloquea y no entra lo que tiene que entrar, entra su dureza, su porfiadez, y pierde años, y a golpes y a tumbos. A veces igual Dios cumple lo que Él quiere hacer. Una vez un pastor me contaba que desde joven Dios lo llamó al ministerio, y él dijo: no, tengo que formar primero a mi hija, a mis hijos, llevarlo a la universidad, y después de eso a lo mejor capaz pueda ser un pastor. Trabajó, administraba un fondo, ahí lo tuvo el patrón, de ahí crió sus hijos en los primeros colegios, luego fueron a la universidad. La hija estaba por titularse, se enamoró de un universitario, se casó y terminó la carrera. Todo el gasto se perdió. El hijo estaba recibiendo el título y se trastornó. Y hasta el día de hoy existe ese joven y está con su mente perturbada. Lo conozco, estoy hablando de un testimonio que yo lo vi. Y el pastor fue arrastrado por un toro
El toro lo corneaba, lo daba vuelta, lo pateaba, lo dejó todo molido y lo dejó a la orilla de un cerco porque él ya se arrinconó al cerco, no podía más, todo molido. Ahí lo fueron a recoger. El toro lo ensució con su excremento, lo orinó encima y después lo dejó y se corrió. Y recién mientras el toro lo golpeaba y lo llevaba en la pampa a corneada, él decía: fue por no obedecer a mi Señor. Él me lo contó. Y lo que te estoy diciendo es una realidad. Dios te tiene para algo. Déjate preparar, déjate moldear por Cristo. Obedece, escucha la palabra. Mañana se necesitará un pastor en algún lugar. Que no demores esa obra, que ya estés preparándote para lo que Dios quiere. Y sin miedo, porque tenemos muchas veces temor, miedo para entrar en esta. No es malo, pero vale la pena formarse para ser un hijo de Dios, un servidor de Dios. Y tienes que tener estas calificaciones. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos. Primero se pasa por un cargo dentro de la iglesia. Y en eso tienes que aprender a llevarlo. Yo te decía, el primer púlpito es tu casa. El segundo será este. Y el tercero, quién sabe Dios dónde te lleve. A dónde Dios te pare para que hables de la palabra. Pero cuando uno empieza a caminar, te dicen: haga aseo en los baños, mi hermano, hoy día. Yo no vine a la iglesia para hacer aseo en los baños. Ya hay una porfiadez, una contumacia. Hermano, quédate a la puerta. No, porque yo no soy para estar a la puerta. Yo tengo otra calidad de conocimiento, así que estoy para estar en el púlpito. Mira, Dios te quiere formar desde abajo. El diácono debe ser honesto. Y eso se ha perdido en la obra de Dios, la honestidad. Sin doblez. Al pastor le dice una cosa y a los otros le dice otra. Debe aprender a vivir una vida de cristiano. Tú sí sea sí, tú no sea no. En lo oculto dice esto y en lo presente de los demás dice lo mismo. Aunque te duela, una vez quedarás rojo, pero no andarás con la cara escondida toda la vida. Una vez te avergonzarás. Te hará pasar por estrechez el Señor en ese momento al decir la verdad. Pero la verdad te hará libre. Vuelve a decir: no dados a mucho vino. A mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos andar jugando a esos juegos ni en las maquinitas, ni tampoco, ¿no es cierto?, jugando esos, no sé cómo le llaman. ¿Cómo se llaman? ¿Ve que había un cliente por ahí? Siempre hay clientes, decía un pastor. Hermanos, todas esas cosas son para nosotros limitadas. No podemos hacerlo. Debemos guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Si no, tu conciencia no te dejará predicar. Tu conciencia no te dejará enseñar. Tu conciencia no te dejará avanzar en la vida. Debe estar limpia tu conciencia. Te pueden decir muchas cosas, levantarte calumnias, hacer miles de cosas contra ti. Pero si tu conciencia está tranquila, Dios también está contento contigo. Porque Dios sabe tu vida. Estos también se han sostenido, primero sometidos a prueba. Dios quiere que cuando el pastor te esté probando, hermano, hácete el aseo de los baños, te está probando el pastor. Hermano, te espero en la iglesia a las 7 de la mañana porque quiero hacer un trabajito en la iglesia. Y el pastor llega a las 12 del día y el hermano estaba a las 7 de la mañana. Ya con una cara así larga y también quizás cuántas cosas dijo del pastor, que era una persona que no sabía enseñar, y el pastor te está probando. Quiso llegar a las 12 para ver si aguantaba sin desayuno, si aguantaba y esperabas el momento que él llegara. Pero esas pruebas no se están haciendo hoy día. Sometido a prueba cuando te mandan. Hermano, yo no puedo ir a orar por el hermano fulanito allá, pero te pido a ti que vayas con el hermano fulano y vayan allá y oren. No, si ahí tiene que estar el pastor, si no va él, yo no voy. Faltos de entendimientos. A lo mejor Dios por ti quería sanar a alguien allá,
pero te quedaste. Dios quiere que los probemos. Dios quiere que nosotros seamos sometidos a prueba, primeramente. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Pero a veces, hermano, nos cuesta tanto, hay que andar reprendiendo, y la persona sigue en su dureza. Y yo no estoy hablando de ustedes acá, estoy hablando de otra iglesia que conozco por allá, porque los veo que están con la cara triste. No, ustedes no son irreprensibles. Que Dios les bendiga, hermanos, porque la palabra de Dios a mí me manda, y yo pienso que no soy yo el que estoy soñando nomás con una apertura grande. No estoy soñando yo solamente. Ustedes son mis compañeros de milicia y van a tener que poner los pies muchas veces a lo mejor en el barro, muchas veces los pies al camino para poder obedecer. Quizás cuántas veces gastar todo lo que tengan para poder sostener la obra de Dios. Pero Dios te va a dar mucho más de lo que tú gastes o de lo que tú dejes. Eso lo dice la Escritura. Te va a dar mucho más. Así lo dice la Escritura. Él lo respalda al que deje todo por causa de su nombre. Todo lo que pierda va a recibir mucho más en el reino de los cielos. No está diciendo que cuando lleguemos al cielo, en el reino de los cielos, aquí estamos en el reino de los cielos, como pueblo de Dios estamos dentro del reino de los cielos, y aquí empieza el Señor a demostrarnos cómo Él se preocupa de nosotros. Yo le digo, he pedido a Dios deseos de mi corazón, y lo he dicho así: me gustaría comer torta, y Dios toca el corazón de una hermana, llega con una torta. Me gustaría comer esto. Mi esposa es testigo, y ayer mismo nomás le dije yo, ¿cómo me gustaría comer empanada de pescado? Y Dios ya le había hablado a una hermanita de la iglesia y a un hermano. La hermana lo mandó corriendo allá sin saber que ya yo le había dicho a Dios que me gustaría comer empanada de pescado. Esas son las cosas que Dios hace después, no antes. El hombre debe sembrar primero para poder cosechar. Y a veces queremos cosechar donde no hemos sembrado. El único que cosecha donde nunca sembró es Dios. El único que tiene el poder de hacer cosas es Dios. Y Dios te puede a ti poner muy en alto, pero tú seguirás siendo aquel que camina por el suelo. Dios te levantará en sus manos, te elevará a alturas que tú a lo mejor ni siquiera piensas. Pero Él quiere que tú siempre estés con los pies puestos en el suelo, que camines sereno, tranquilo, porque la gloria, la honra a Él le pertenece, no es nuestra. Que Dios pueda darle entendimiento a la iglesia. Ahora es cuando más debemos empezar a tomar esta dirección. Ahora es cuando más usted debe empezar a pensar: ¿qué tarea me estará preparando el Señor para más adelante en este ministerio? Por lo tanto, voy a empezar a velar por mi casa. Que mi señora no ande reclamando que le faltó el arroz. Que mi señora no ande reclamando que sus zapatos están rotos. Voy a empezar a preocuparme de mi mujer, de mis hijos, para que ellos también no anden peleando en el colegio, no anden haciendo peores cosas en el colegio. A mí me tocó un tiempo de pelear por la enseñanza cristiana dentro de los colegios. De pelear, digo, en buena forma, ir a la pelea para que se enseñe, porque solamente se estaba educando con otras religiones. Entonces yo me metí en esto, luché por esto. ¿Y sabes qué fue la respuesta de uno de los colegios que me dio un director en mi cara? Me dijo: a mí me gustaría llevarlo al colegio, pastor, para que usted vea que los más desordenados y los peores en hacer cosas son los hijos de los cristianos. Los más rebeldes son los hijos de los cristianos. Entonces esta palabra no está de más. Preocupémonos de nuestra familia, para que en el colegio, donde quiera que anden, sean niños y después jóvenes. Como dice la palabra, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga que pisotear tu juventud, que nadie tenga que decir malas palabras, porque en tu juventud a lo mejor estás haciendo cosas que no corresponden.
que aprendas a llevar la palabra ya incrustada en tu vida. Quiero tomar un texto en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabras, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Mire, ¿por qué se puede perder, ¿no es cierto?, el respeto a un joven? Hay jóvenes que son muy respetados, porque han sabido someterse a sus padres y los padres han sabido hacer el trabajo de padre. Dice, si no, sé ejemplo en los creyentes. ¿En qué? En vestirte, en caminar, en hablar, en tantas cosas que nosotros tenemos que decirle a los jóvenes: aprendan a ser ustedes ejemplos. Entonces nadie los maltratará con malas palabras. Por eso dicen palabras, porque las palabras sabias edifican. Una palabra sabia construye en conducta. Esa conducta debe estar tanto en la casa, en el barrio, en el colegio, en todos los lugares. A veces le falta eso a la esposa joven. Su conducta en su casa no es la mejor. Sus palabras son hirientes, porque a lo mejor viene de una familia donde así se trataban, pero acá en el Evangelio la cosa cambia. Dice la Biblia que todo lo otro fue quitado y ahora todas las cosas son nuevas. Entonces debe haber palabras nuevas, conducta nueva, amor diferente, espíritu, ese espíritu dispuesto, con ganas, que nadie le ponga, ¿no es cierto?, lo mire y le diga: esta para que se levante, o este para que se levante, hay que picanearlo con una garrocha, como es en el campo. Usted le dice algo y ahí se queda sentado. Entonces tiene que haber un espíritu dispuesto, hermanos. Una fe certera, una fe segura. Hablan mucho de fe. Decía un pastor que a mí me enseñó, decía: algunos hablan de fe, y no son capaces de un resfriado para afuera. Él decía estas palabras, se las dan de chancho gordo y no tienen manteca ni para freír un huevo. Y así en veces tenemos gente que el espíritu de ellos deja harto que desear. La fe, ¿para qué decirlo? La pureza, no hay pureza. ¿Necesitamos esto? Sí. Bueno, yo creo que sí. Necesitamos esto. Yo todavía lo necesito, porque todavía estoy vivo y todavía tengo que predicar, tengo que correr con la palabra. Y donde quiera que vaya tiene que hablar Dios en mi boca. Tiene que causarse los efectos que la palabra de Dios quiere que se causen. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esta es una de las cosas que nosotros debemos aprender. A veces creemos que nosotros somos los dueños y señores de la congregación, de las ovejas. No, las ovejas son de Dios. No puede haber señorío sobre nosotros. No puede haber una conducta que no es la correcta en nosotros. A veces nosotros nos tomamos una posición que nunca Dios nos ha dado, sino siendo ejemplos de la grey de Dios. Entonces, así vamos a ganar mucha gente siendo ejemplos de la grey de Dios. Que Dios nos bendiga. A mí me falta mucho todavía y ya llevo años de pastor y todavía me faltan cosas que mejorar. Y vamos a morir mejorando cosas. Pero en este momento no le pasé lija, le pasé escofina a lo mejor, pero vale la pena. Le dolió que le saque, ¿no es cierto?, la parte encima de la herida, pero el medicamento
le va a curar, le va a sanar. Y mañana la cicatriz le va a recordar, esto decía el viejo del púlpito. Y en realidad tenía razón. Porque no se lo dije de mí mismo, se lo dije por la palabra. Y la palabra es eficaz, es poderosa. Esta carcome. Hermanos, yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Pero para hacer cosas grandes tenemos que mejorar la letra, mejorar las cosas, hacer las cosas con entendimiento, con sabiduría. Partamos con mirar nuestro hogar, cómo estamos en nuestro barrio, cómo estamos para poder ir más allá de nuestro barrio. A veces la hermana en la escuela deja harto que desear, es la apoderada, pero cuando se refiere a las sesiones de apoderado, es una mundana sin ningún tipo de conocimiento bíblico. Una vez me contaba una hermanita que le dijeron, hermana o señora en el colegio, señora, usted la vemos que es tranquilita, que es prudente, ¿por qué no se hace cargo de la caja del bingo que vamos a tener por el colegio? Y ella dijo, ¿y quién dijo ese bingo? No, la señora que está allá atrás, una evangélica, había dicho que hagan bingo, una evangélica. No, le dijo, yo no me puedo comprometer con eso. Si quieren una cooperación, yo le voy a dar una cooperación, le voy a dar todo lo que necesiten, pero no puedo estar ahí ni puedo estar en esos trabajos. Entonces le dijo, ¿pero por qué no? Le dijo la profesora. Y se paró la evangélica, se llamaba Eva, y el otro nombre era Angélica. Por eso le decían evangélica, no es que era evangélica. Eva Angélica. Entonces se paró y dijo, allá mi pastor dijo, no me prohíbe nada a mí. Yo lo hago nomás. La hermana se paró prudentemente y dijo, ¿sabe, hermanita, ya que usted dice que es hermana? Allá el pastor tampoco me prohíbe, pero la Biblia me lo prohíbe. Hay cosas que la Biblia te prohíbe, no el pastor. Si tú escudriñas la Escritura, vas a encontrar cosas que te prohíbe la Escritura. Y vale la pena en eso guardarse también. Que Dios nos bendiga. No lo encuentro tan contento, pero estos días van a estar contentos porque hay fiestas patrias. Dios les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios sea con cada uno de ustedes.